Gracias por acompañarnos. ¿Ah? Son las 9 de la mañana con 6 minutos, extenso café. Y los quiero llevar a un tema que de verdad es apasionante. Dicen que lo prohibido, lo desconocido, siempre es interesante. Me quedo con lo último, lo desconocido. Porque aquí se trata de creer o no creer, de tener fe o no tener fe. Somos personas de fe, creemos, entre paréntesis. Me han preguntado muchos amigos y amigas, eh, porque tuvimos prácticamente 4 días sin estar, y alguien me pregunta si estamos bien por el tema del pelo. Lo dije ayer y lo voy a repetir para terminar y despejar cualquier duda. Esto es una manda que yo tenía con la Virgen de Andacollo. Cada uno cree a su manera, y fue cortarme el pelo, pelarme, entre comillas, porque no me pelé al cero. Es una manda que yo tenía pendiente para agradecer y para pedir a la Virgen de Andacollo. Pero me voy a meter en esto. Yasmín Escobar Tapia es una profesional putaendina, enfermera, que trabajó en el servicio público, pero decidió dar un paso al lado. Fíjese usted que es difícil, ¿eh? Cuando uno está, porque cuesta tanto encontrar pega. O sea, más aún una enfermera calificada, que esté trabajando bien en el Cefam, en un hospital, y dice, no, me voy a dedicar a lo mío. Y en este caso, trabajó acá en el Cefam Valle de los Libertadores este enero de este año. Siempre tuvo percepciones un poco más allá de lo evidente. Escucha bien, más allá de lo evidente. Abordando anteriormente de temor, pero con el diplomado de medicina, complementó su experiencia, conocimiento con otros tipos de habilidades, muchas veces desconocidas. Esta persona, ¿cierto? Yasmín, realiza trabajos que tienen que ver con flores de Bach, auriculoterapia, liberación de emociones atrapadas con radiestesia, que es con un péndulo, terapias regresivas, sanación de heridas de infancia. ¿Les suena ese tema? Es muy apasionante, muy interesante y está con nosotros porque son muchos más. Yasmín Escobar está ahora de la mañana con nosotros, la saludamos. Gusto saludarla y conocerla. ¿Cómo está usted? Buenos días. Hola Patricio, muy buenos días. ¿Cómo está usted también? Oye, gracias por conversar con nosotros porque este tema cuando lo conversamos ahí en interno, Yasmín, yo decía recién que lo prohibido y lo desconocido siempre son interesantes, van de la mano. Y Sí. hablamos hoy día de lo desconocido, porque tengo la pregunta, yo lo estaba hablando recién, pero una profesional joven, exitosa, enfermera, ¿por qué dejas todo cuando hay una estabilidad económica, hay un trabajo seguro, que es lo que uno siempre aspira, ¿cierto? Y te dicen, no, me dedico a lo mío. ¿Qué te lleva a dar este paso? ¿Y de qué se trata esto cuando hablamos de terapias alternativas, del uso del péndulo, de terapias regresivas, que uno lo escucha a veces, que es como volver en el tiempo? ¿Tiene que ver esto con tomar contacto con personas que ya fallecieron? Queremos hablar de este tema, yo quiero conocer esta historia. Ya, mira, primero voy a contar un poquito de mi historia. Yo soy hija de una vecina de acá de Putaendo Centro, bien conocida, la señora Nora Tapia, ella es mi madre. Soy la menor de 3 hermanos y como decía anteriormente, sí de niña tuve percepciones un poquito más allá de lo evidente, que llaman, entre comillas, fantasma, ese tipo de cosas, que siempre lo asumí desde el temor, me daba mucho temor. Hace un par de años atrás realicé el primer diplomado que tomé de terapias complementarias en la Universidad de Viña del Mar y ahí nos iniciaron en Reiki. Reiki, para quienes no lo conocen, es una terapia donde uno canaliza la energía de Dios, del universo, en quien usted crea, y va imponiendo las manitos para poder armonizar los cuerpos energéticos o del aura que tiene la persona. Y ahí mis percepciones cambiaron y asumí desde el amor. Desde el amor, estas percepciones que yo tenía un poquito más allá de lo que puede ver cualquier otra persona. Y me empezó a pasar que en mi trabajo empecé a sentir quizás un poco de frustración. Pese a que me encanta la parte clínica como enfermera, me gusta estar con los usuarios, con los consultantes, hablar con ellos, pero el sistema de salud actual está muy enfocado en lo biomédico, en salud visto desde una perspectiva de enfermedad y medicamento. Entonces, desde la consulta clínica, uno
recibe a la persona, le ve su parte, los exámenes sanguíneos, cómo va su diabetes, cómo va su hipertensión, cómo va la parte del colesterol. Uno fomenta el autocuidado, pero hasta ahí no más llega, porque los tiempos no permiten ir un poquito más allá. Y Sí, yo sí. teniendo conocimiento de que esas patologías tienen una causa emocional, no podía llegar más allá y me fui frustrando un poco quizás en ese sentido y me llevó a dedicarme hoy 100% a terapias complementarias, entendiendo que las patologías, las dolencias que tiene una persona tienen una raíz emocional que puede venir desde la infancia, de la vida intrauterina, puede venir de una vida anterior, puede ser algo que esté heredado de algún ancestro, de alguna ancestra, y que se esté expresando en este momento y sanando la raíz emocional, podemos disminuir los síntomas físicos. Ah, perfecto. Yo te escuchaba a ti, porque aquí me está escribiendo alguien, me dice, habló de fantasmas, me dice. Sí. Recién dejaste de ver el fantasma. A ver, mira qué rico conversar estos temas que para muchos son temas de farándula, incluso algunos, las que no creen, por cierto. Yo también soy respetuoso de eso. Pero cuando uno está en presencia de una persona, estimada Yasmín, de un niño, por ejemplo, de un adolescente, que te dice, papá, tata, tío, sabes que, a ver, ¿quién no tuvo alguna vez un amigo imaginario? Para algunos es una locura, para otros es una cuestión normal, pero cuando un niño o alguien te dice que ve cosas extrañas, que percibe cosas extrañas, esto no es para decir, no, algo que ya los psicólogos está mal, o hay que poner atención a aquello, porque tú cómo te diste cuenta que tenías esto, a ver, vuelvo un poco más atrás en la conversación, ¿qué te llevó a darte cuenta que tú tenías algo distinto, que podías percibir otras cosas? Bueno, como le comentaba, yo siempre lo asumí desde el temor. Ya cuando empecé a trabajar como enfermera ¿Mm? y tenía contacto a diario con la muerte, mi primer trabajo fue en la UTI de la Clínica Dávila, prácticamente a diario fallecían personas. Sentía cosas diferentes que no podían sentir mis colegas y yo no veo, pero sí siento. Y me llegan imágenes a mi cabeza y la sensación de decirle cosas a la persona que está enfrente de mí. Entonces, para yo saber si es que era producto de mi imaginación o efectivamente estaba teniendo algún tipo de mensaje para quien estaba enfrente de mí, los empecé a decir. Ya. Entonces, yo le decía, ¿sabe qué? Mire, estoy sintiendo que viene esto que le tengo que decir a usted. Y las personas se sorprendían porque efectivamente eran mensajes que a ellos le hacían sentido. A mí no me hacía ningún sentido, pero a ellos sí. Perfecto. Entonces, poco a poco me empecé a dar cuenta de que efectivamente esas percepciones no eran producto de mi imaginación. A ver, cuando hablamos de terapias regresivas, te quiero preguntar por aquello, Yasmin. ¿De qué se trata una terapia regresiva? Si lo podemos explicar, por ejemplo, si yo te voy a ver a ti y, a ver, ¿esto lo pide la gente o eres tú la que le dice, de acuerdo al análisis que haces con el paciente, si es conveniente o no hacer una terapia regresiva? ¿Qué significa una terapia regresiva y qué nos puede ayudar, por ejemplo, en el ámbito emocional o, lo más importante también, en la parte de salud? Bueno, dentro de todos los cursos y cosas que he realizado, también he tomado de regresión clínica y para explicarlo en palabras más simples, cuando uno hace una regresión, uno trata de llevar al consultante a un estado de estar como entre dormido y despierto. Es 100% consciente de lo que está visualizando y de lo que está diciendo. No es como se ha visto en la tele, por ejemplo, que a veces hipnotizaban personas y le hacían comer cebolla o hacer el ridículo. No tiene nada que ver con eso. La Pero, persona en todo momento tiene control de su cuerpo y pero de hay lo una que especie, ve. pero hay una especie de trance. Hay una especie, a ver, Exactamente. uno está Es consciente. cuando uno, por ejemplo, está a punto de quedarse dormido y tiene imágenes de sueños y despierta y le quedan esas imágenes de sueños. Está en un estado de su cerebro Y que eso, está entre despierto y dormido, como a punto de dormirse, ya, pero mira, pero para poder llegar al inconsciente. eso es imposible que yo lo haga o que yo diga, lo quiero hacer. Eso lo haces tú. Ahí está la terapia. Claro, y un profesional calificado para poder hacerlo, para poder llegar a ese estado de
ese estado donde vamos a llegar al inconsciente para llegar a los recuerdos que generaron esa herida emocional que puede ser en esta vida o puede haber sido quizás de una vida anterior para quienes crean que tuvimos vidas anteriores. Mira qué interesante, ¿ah? O sea, es que esto de verdad, yo cuando hablo de lo prohibido también de lo, recién ocupado otro término, de esto que es tan a veces difícil de creer o no, pero el resultado, la experiencia que te ha dado con los pacientes, ¿con qué te quedas después de haber hecho una regresión, una o dos regresiones con un paciente? ¿Permite mejorar algo? ¿Se puede descubrir, por Sí. ejemplo, lo que tú estás diciendo, algún detalle? Sí, porque de forma consciente nosotros quizás no tenemos el recuerdo de lo que me gatilló, por ejemplo, una herida de rechazo, que quizás yo tenía 2 años de vida y sentí que mi progenitor referente de padre o madre me rechazó y con eso se quedó mi inconsciente y yo lo manifiesto en la adultez. Entonces, el mecanismo de defensa para poder protegernos de esa herida que se generó a los 2 años de vida y que yo no me acuerdo, es formarme alguna máscara para poder no sufrir nuevamente. Cuando nosotros hacemos una regresión, nosotros vamos a llegar a ese recuerdo, pero desde el inconsciente, que es el que tiene esos recuerdos claritos, cuáles son, y al hacerlos conscientes, al darnos cuenta, se libera la emoción que se generó en ese momento, de cuando yo tenía 2 años, y baja la carga de las hormonas del estrés. Cuando nosotros tenemos heridas de infancia o cualquier tipo de trauma, se almacena en el inconsciente. Y cuando yo soy adulto y se genera un estímulo similar, todo mi cuerpo reacciona con una cascada de estrés. Se desatan todas las hormonas del estrés. Y por eso la persona vuelve a tener ansiedad, vuelve a tener angustia o puede tener una crisis de pánico y no sabe bien por qué se le produce. Y eso es porque el recuerdo está en el inconsciente. Y Correcto. yo no me acuerdo. Oye, pero Entonces, después de un par de terapias, ajá, liberamos las emociones y se disminuye la sintomatología física. perfecto. Estamos hablando con Yasmín Escobar Tapia. Ella es enfermera, enfermera profesional y que decidió dedicarse a estas terapias alternativas que tienen que ver con regresiones, que tienen que ver con flores de Bach, que tienen que ver con varias otras cosas más. El uso del péndulo. ¿De qué se trata el péndulo? A ver, me interesó ese tema, porque tú también haces terapia de péndulo, ¿no? Sí. El uso del péndulo viene desde una técnica que se llama radiestesia. ¿Ya? Con la radiestesia yo conecto con el inconsciente de la otra persona. O sea, es como que mi inconsciente conecta con el inconsciente de la otra persona para poder determinar, por ejemplo, qué emociones tiene atrapada en cuál de sus cuerpos sutiles. Nosotros tenemos nuestro cuerpo físico, pero alrededor tenemos también distintos cuerpos que son sutiles, que son energéticos, que no los podemos ver y que van almacenando los recuerdos, que van almacenando los pensamientos. Y con el uso del péndulo podemos determinar en cuál de esos cuerpos están almacenadas las emociones que quedaron atrapadas y que me están generando hoy un problema físico, una enfermedad o algo de salud mental. Y con ese mismo péndulo, después uno realiza la terapia de liberación. Y el péndulo se mueve solito, hace la terapia y la persona se siente mucho más aliviada. La mayoría de las personas con 1 o 2 sesiones manifiesta ya cambios. Lo que sí, yo le digo a todas las personas que deciden tomar el camino de la vía complementaria para poder sanar, como la mayoría de las patologías y las dolencias vienen desde una fuente emocional, cuando las empezamos a liberar la primera semana, quizás van a andar con las emociones muy a flor de piel, porque la única manera de liberar esas emociones es sacándolas y viviéndolas. A ver, mira, Entonces, diga. nos llegan unas preguntas acá, las voy a compartir contigo. Las que están acá y otras que están llegando al celular. Hola, quisiera saber si es normal ver cosas o personas, pero no ves su cara. Sufro de miedo, ansiedad y temor de estar en lugares cerrados. Nos escribe Oriana Berríos. ¿Qué vuelvo a escribir? Yo sufro de depresión. Sería bueno hacer la terapia del sueño. Sería una buena opción. Le agradecería que respondiera a mi pregunta. Nos escribe acá. Bueno, la primera persona que escuchó cuando llegan personas y me dicen que ven cosas o que sienten cosas, yo parto de la base de que le creo lo que me está diciendo.
yo le creo. Pero tenemos que ver, primero, si es que efectivamente está viendo algo o sintiendo algo de otros planos o es producto de su mismo temor que está generando estas sensaciones. Entonces, yo resueno mucho con ángeles y con arcángeles. Entonces, Ah, en mis terapias, yo sello el espacio y todo, y trabajo mucho con Arcángel Rafael, con Arcángel San Miguel. Y con ello vamos viendo si es que lo que está sintiendo es producto de su temor y que su inconsciente se lo está creando, o efectivamente tiene percepciones diferentes y le enseño técnicas de protección energética, cómo asumir esto de una forma diferente para que no le cause estragos y no viva con el temor. perfecto. Mira, me está escribiendo Francisco. Me dice, Pato, saludos para la señorita que estás escuchando. Yo cada cierto tiempo sueño que era pequeño y que me perseguía un sacerdote con capucha. Me da mucho miedo, pero despierto. ¿Qué significa eso? Me dice. ¿Qué puede ser? Todo lo que nosotros soñamos son mensajes que nos manda nuestro inconsciente. Todo. Entonces, si él tiene ese sueño y no tiene ese recuerdo de esta vida, puede que quizás en alguna vida anterior haya tenido algo similar y que su inconsciente le está mandando la señal ahora de que eso es lo que debe sanar. Él se tiene que preguntar si en esta vida, en este momento, tiene temor cuando anda, por ejemplo, solo, si se imagina que quizás alguien va a venir por su espalda, si le va a pasar algo por su espalda, si tiene dolor en la zona de la espalda, en la zona lumbar. Estamos con Yasmín Escobar Tapia, enfermera, que nos está hablando de esta terapia. Me están haciendo varias preguntas, aquí me están pidiendo tu teléfono incluso. A ver, pero hay que entender que primero, y esto es súper importante reiterarlo, Yasmina, tú eres enfermera, trabajaste en la Clínica Dávila, trabajaste en el Cefam de la comuna, por lo tanto, das crédito y crees en la medicina, propiamente tal. Totalmente. Es una alternativa. Por ejemplo, un paciente que hoy día está con un tratamiento, no sé, voy a hablar por un problema al colon, por un cáncer, y que está con Uh-huh. un... No significa que al ir contigo tú le dices, no, tiene que dejar de tomar los remedios porque esto le hace No, mal. Porque, a ver, siempre es el jamás. temor que a veces nos pueden decir, mira, si yo estoy con una pancreatitis y el doctor me tiene con un medicamento y alguien te dice, no, usted no los tome más porque conmigo se va a sanar. O sea, hemos visto casos brutales. ¿Cómo Sí. complementas eso? Para tenerlo claro. Sí, de hecho yo creo que es fundamental para poder trabajar en esto haber primero estudiado enfermería y haber conocido el cuerpo físico y su funcionamiento. Cuando nosotros tenemos una patología o una enfermedad en el cuerpo físico, es porque los otros cuerpos de nuestro aura ya se desbordaron y tuvo que pasar eso a nuestro cuerpo físico. Si hay que tomar un químico para poder sentirme mejor, hay que tomarlo. No hay que jamás dejar la terapia. Siempre hay que seguir con los controles médicos. Jamás hay que dejar un tratamiento médico. ¿Qué es lo que puede pasar con las terapias complementarias? Que poco a poco quizás necesite menos dosis del medicamento. Por ejemplo, alguien que es diabético, llegamos a la causa emocional, llegamos a saber cuál es la carencia afectiva de por qué le falta ese dulzor en la vida. Ya. Puede que sus hipoglicemiantes o la insulina que se esté inyectando poco a poco le baje más la glicemia y quizás el médico tenga que hacerle un ajuste en la terapia y disminuir los medicamentos. Pero jamás alguien que trabaje en terapias complementarias y que sea profesional debe indicar suspensión de tratamiento médico porque eso sería una irresponsabilidad muy grande. Perfecto. Yasmín, este es un tema desconocido que a muchos, mira, yo estoy mirando aquí en la interacción que tengo en mi teléfono, por ejemplo acá, porque es un tema que también mucha gente que no va a querer preguntarlo porque puede incluso ser víctima de broma. Pero Lisette me dice, buen día, mi consulta, ella enseña a utilizar el péndulo, me gustaría aprender esa técnica. Te voy a leer otro comentario. Aquí me dice, es tremenda Yasmín, muy buena profesional, muy buena amiga, también saludos para ella. Ella trabajó en el Cefam y tuvo muy buena labor ahí. Nos escribe un amigo. Aquí me escribe una amiga, me dice, hola, espero que estés bien, podría conseguir el número de esta persona. Te contaré que a mí me pasa algo parecido a ella, por eso me gustaría saber su número para contactarme. Hay otro amigo que me dice, tengo mi hijo que tiene 10 años y sufre de problemas conductuales.
médicos le han dado muchos remedios y no se los queremos dar. ¿Ella ve niños? Pregunta, por ejemplo. Una de las consultas que nos están haciendo. Sí, de hecho también veo niños, con los niños va muy bien la terapia floral. ¿Mm? Reaccionan muy bien a las flores de Bach. Las flores de Bach no son químicos, no son medicamentos, por lo tanto lo puede tomar desde una embarazada hasta un abuelito en sus últimos días prácticamente. No hay contraindicaciones, no hay efectos secundarios porque funciona a través de la vibración de la emoción. Y por eso con los niños va muy bien esta terapia. ¿Qué es lo que hago yo cuando veo niños? Me entrevisto mucho más con los padres que ver directamente al niño, porque desde la medicina complementaria nosotros entendemos que los niños exteriorizan los conflictos no resueltos de los padres. Mira, Yasmina. Entonces, sí. Oye, Yasmín, ¿dónde, si la gente te quiere ubicar, dónde atiendes? Porque hemos hablado poquito, pues vamos a volver a conversar más a futuro, pero ¿dónde atiendes tú, por ejemplo, en Putaendo? ¿O no atiendes en Putaendo? Sí, tengo consulta en el sector de Saondé, que es donde yo vivo, un poco antes del Parque El Guaso de Saondé. ¿Ya? Y con las personas que no pueden movilizarse, también realizo visitas domiciliarias. Perfecto. O sea, atiendes acá en Putaendo. En horario Exactamente. hay que pedir una hora, hay que contactarte, o uno puede Sí, llegar me a tu casa. contactan y dejamos agendada una hora. Yo atiendo entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Si podemos dar tu teléfono, Yasmín, por favor. Sí, claro. Mi número es el 9, A ver, espera, más 569, sí, ¿ya? 44 44 68 68 36 36 88. 8. Lo repito, más 569 44 68 3688. ¿Ese es cierto? Sí, ese es mi A número. ver, lo voy a mostrar en pantalla. ¿Ese es el que está ahí? Corrígeme. Exactamente, Ya. Ese es tu teléfono directo para consultas, preguntas, dudas y todo el tema. Eh, exactamente. Tengo que preguntártelo porque la gente igual que estamos interactuando con ellos, es súper interesante este tema. ¿Esto está al alcance de una familia como las que tenemos en Putano? ¿Es muy caro? ¿No es muy caro? No sé si hablar de valores, pero te pregunto, para hablar de este tema, ¿está al alcance de una familia, de una persona que quiera mirar esta alternativa nueva que hay acá en Putano? Sí, no tengo ningún problema en decirle los valores. Como yo en mi terapia, yo mezclo todas las herramientas que he adquirido, más mi experiencia personal, mi experiencia con mis propios hijitos, y no tengo un valor como por terapia separada, porque no todas las personas son candidatas a todas las terapias. Alguien, por ejemplo, que es muy disperso, no le puedo dar flores de Bach en un inicio porque no se las va a tomar. Entonces, el valor de la terapia, que es un valor estándar, es de 15.000 pesos. Ah, perfecto. Mira, y si uno analiza 15.000 pesos por incursionar en este tipo de terapia, es un precio accesible porque muchas veces nos quejamos y de repente vas un fin de semana y te gastas 30 lucas en una disco, en un pub, en un restaurante, cigarro, bueno, por decir algo. A ver, me parece fantástico conocer esta alternativa y perdona la franqueza con lo que te voy a preguntar, Yasmín, pero tengo que hacerla. Sí, ¿Cómo diferenciamos para que no se malinterprete? Y me estoy poniendo en el lugar de la gente que nos está escuchando y nos está viendo. sí. Lo que tú haces, ¿cómo diferenciarlo de la persona que habitualmente escuchamos en una publicidad radial? Si su amor se fue, yo se lo voy a hacer Sí. volver. Si quiere, yo le amarro a la persona amada. Yo tengo el poder de sanarlo. Estamos hablando de incluso de personas que caen en el chantajismo previamente tal, porque esta cuestión da para eso. O sea, hay personas que incluso en la historia nuestra local se han dedicado a esto de una manera para convertirlo en un negocio y un aprovechamiento. ¿Cuál es la diferencia tuya de lo que podríamos decir, entre comillas, y con el mayor respeto, una brujita, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que, bueno, ese tipo de personas son las que han dejado muy mal el nombre de los que hacemos esto de forma profesional. Yo soy una persona súper racional y yo todo lo llevo a la racionalidad, incluso la espiritualidad. De hecho, quienes se interesen en el tema, no tengo ningún problema en compartirles material ni nada de metafísica, de física cuántica, de energía, porque todo esto, si lo da para hablar todo un día completo, pero sí podemos buscarle su base racional y su base, entre comillas, un poquito más científica. Todo esto tiene su fundamento, tiene su estudio,
Y no es hecho así al voleo. Yo no le prometo a la persona que la voy a sanar. Yo no soy una sanadora. Yo solamente soy un canal que va a tratar de transmitir a esa persona la energía que la va a sanar. Vamos a tratar de que esa persona encuentre las herramientas para que ella sea gestora de su autocuidado, aprenda a entender las señales que le manda su cuerpo físico y de esa forma pueda ir sanando, pueda ir mejorando y tampoco hacerla dependiente a una terapia, que es lo que pasa también, que muchas otras personas le dicen que tiene que volver, 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 volver. No, mi idea es que las personas sean capaces de poder encontrar las herramientas en sí mismos para poder vivir de forma plena, para poder vivir de forma feliz, gestionando bien sus emociones. Un tema interesante para profundizarlo. A ver si lo podemos concretar después, invitarte acá al estudio para que lo vamos a hacer. Sí, claro. De manera, a lo mejor con algún invitado o alguien, hablar un poco más en extenso. Entonces, recapitulamos tu teléfono, más 569 44 68 36 88. Eres de nuestra comuna, persona conocida, Yasmín Escobar Tapia, recién nombraste a tu madre. Vives en Sabondé y una alternativa nueva, interesante para conocerla acá en la comuna de Putando, y te aseguro que te vamos a volver a contactar para hablar de este tema, Yasmina. Muchas gracias. Que estés muy bien, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Que estén bien. Mira qué interesante lo que hemos conocido. Yo siempre he dicho que entre lo prohibido y lo desconocido siempre es interesante. Siempre te llama la atención. Hay cosas prohibidas que uno no debiese hacer, pero las hace igual, porque no sé si será la adrenalina, qué cuestión, pero lo prohibido te llama la atención. Y esto desconocido, estamos hablando, ojo, que aquí yo quiero diferenciar este tema a propósito de las preguntas que nos están haciendo. No es una sanadora, una divina, ni una bruja o brujita, es una profesional, es una enfermera. Y aquí hay un tema súper importante que a mí se lo pregunté. Trabajó en la clínica Dávila, con un trabajo estable en el Cefán de Putaendo, reconocida profesional, pero da un paso al lado y se dedica a esta terapia alternativa, terapias de regresión, flores de Bach y otras cosas más. Bueno, y todo lo que nos está hablando, el uso del péndulo, que va de la mano de la terapia que usted tiene. O sea, es súper importante que si usted va y usted está tomando un medicamento porque tiene una patología, como una pancreatitis, por poner un ejemplo, no le van a decir que deje de tomar los remedios, sino que esto va a ser una terapia complementaria. Y sobre todo en la parte emocional. En la parte emocional es súper importante porque permite, en una terapia de regresión, valga la redundancia, volver al tiempo. Incluso, tal como nos preguntaba Francisco, que decía que él recuerda cuando era niño lo perseguía un sacerdote con capucha. Bueno, para algunos puede ser una humorada, que lo perseguía un cura, pero para él es un algo, y esto permitiría saber por qué pasó eso en esta o en la vida anterior. ¿Usted lo cree? ¿Usted no lo cree? ¿Lo toma o lo deja? A propósito de este tema, por ejemplo, me dice una amiga, todos tenemos capacidades, hay quienes las tienen más desarrolladas que otras. Las personas que tienen capacidades tienen destinadas a un grupo de personas en su vida para ayudar. Hacer regresiones te lleva a vidas pasadas, de ahí vienen ciertas situaciones de traumas y dolencias en esta vida. Las enfermedades son causadas por nosotros mismos, el gatillante es las emociones contenidas, no expresadas. Bueno, un tema interesante, aquí me está escribiendo Pancho de nuevo. Ya. Oye, ahí está el teléfono de Lisette, si alguien quiere contactarla, lo vamos a repetir, ¿ese era? Más 569 44 68 36 88. La vamos a invitar acá al programa. Quiero agradecer a nuestros